Bueno, arrancamos el último, lo que sería el último gran tema, Hamilton-Jacobi. Ahora le van a encontrar un poco más de sentido haber también estudiado transformaciones canónicas. La cuestión es la siguiente. Existe otra forma alternativa de plantear la mecánica. ¿Sí? Esa otra forma alternativa de plantear la mecánica es, ¿sí?, encontrar una transformación canónica ¿sí?, que nos lleve a un hamiltoniano nu K, ¿no? Porque sería el nuevo hamiltoniano dependiente de, ¿sí?, nulo. O sea, si uno encuentra una transformación canónica que lleva a un hamiltoniano nuevo que sea nulo, ¿sí?, automáticamente las ecuaciones de Hamilton van a ser Q punto sub i, la derivada de h con respecto a P sub i igual a 0, y en este caso K, y P punto sub i es igual a 0. Entonces, en este caso, ¿sí?, tendríamos que Q sub i, vamos a llamarlo beta sub i, van a ser constantes de movimiento. Y P sub i igual a alfa sub i también serán constantes de movimiento. Acá vamos a ser un poco más precisos y vamos a decir encontrar una transformación canónica de tipo 2. ¿Sí? Surgió alguna vez la pregunta si se podría hacer de otro tipo. ¿Sí? La verdad que no lo sé, pero acá por lo menos nos concentramos en una función del... Sí, la del tipo 2 es la que depende de las coordenadas viejas y los momentos nuevos. ¿Sí? O sea, vamos a llamarla F2 de Q, P y T, ¿no? Coordenadas viejas, Q chiquito, momentos nuevos, P grande, ¿sí? Entonces, uno va a tener la hipótesis de que, ¿sí?, de que puede pedir eso, ¿sí? Entonces, la condición, ¿m?, la condición que se debe cumplir es que el K, ¿sí?, ¿se acuerdan que el K era Q, P y T era igual al H y Q, P y T más la derivada de F2 con respecto al tiempo? O sea, esto era completamente general lo que estoy escribiendo, ¿sí? Lo que estoy escribiendo es completamente general y lo que voy a pedir en particular que se cumpla, esto es Q, P y T, es que esto sea igual a 0. O sea, la condición va a ser esta. ¿Sí? Si esta condición se cumple, si esto se puede cumplir, automáticamente los P
son constantes de movimiento, por lo que vimos arriba. También el P sub I es igual, dijimos, la derivada de F2 con respecto al Q sub I. ¿Está bien? Pero bueno, básicamente es eso. Nosotros tenemos una transformación, queremos una transformación del tipo 2 que nos lleve a un nuevo hamiltoniano que se haga nulo. El hecho de que se haga nulo hace que las coordenadas nuevas y los momentos nuevos sean automáticamente constantes de movimiento. ¿Sí? Acá podríamos también beta sub i constante de movimiento más esto más esto. En el caso que esto ocurra, vamos a dejar de hablar de F2, ¿sí? Y vamos a empezar a darle una letra S a ese F2, ¿sí? Que cumple esas propiedades. F2, en este caso, a F2, sí. No, a ver, es como medio al revés. A ver, espera. Vos primero pedís que se cumple eso que está recuadrado en rojo. ¿Está bien? Vos pedís eso. Si vos podés cumplir eso, ¿sí? Aparecen un montón de cosas. Que se cumpla eso, ¿sí? Tiene que ver mucho con lo que se llama la condición de integrabilidad, ¿sí? Del movimiento sería. No sé cómo se podría decir, pero es una condición muy fuerte que uno le pide que a un sistema físico sea integrable. ¿Está bien? Eso quizás lo podamos ver un poquitito después. Pero esa condición que yo puse ahí, que está recuadrada en rojo, es una condición que vos propones, ¿está bien?, para resolver un sistema mecánico. En el caso de que eso se pueda resolver, lo primero que digo es, suceden varias cosas. Lo primero que te conviene hacer es dejar de llamar F2 a F2 y llamarla S. ¿Sí? Por eso pongo acá a F2, lo llamamos S. Lo segundo es que automáticamente, ¿sí?, como el hamiltoniano nuevo es nulo, automáticamente las coordenadas y los momentos nuevos, ¿sí?, son constantes de movimiento. ¿Está bien? Y entonces, bueno, esto lo llamamos S. Lo que te queda, lo que queda es por resolver la siguiente ecuación diferencial. No sé si esa era la pregunta, Andrés. No, es una condición de conveniencia, digamos. Si vos, esta condición, ¿te acordás que en las transformaciones del tipo 2 vos tenías tres condiciones? ¿Sí? A ver, quizás eso habría que repasar. La condición de tipo... Claro. Claro. En las condiciones... Listo. Está bien, pero lo escribo por las dudas. A ver. En las condiciones, Claro. Claro, acá pongo repaso. Uno tendría que... el P i chiquitito era la derivada de F2 con respecto a Q sub i. El Q sub i grande es la derivada de F2 con respecto al P sub i grande, ¿sí? Y que la derivada de F2 con respecto al tiempo era igual a K menos H. ¿Sí? Esas eran las tres ecuaciones que debía cumplir una transformación del tipo 2. ¿Está bien?
Entonces, no, porque del tipo 2 era con los dos con signo más. ¿Mm? Porque tenía que involucrar la identidad. ¿Te acordás que en el 2 estaba la identidad? ¿Sí? Entonces, en el caso de que sea la identidad, eso lo controlás. Por ejemplo, pensá en F2 igual a Q sub I, P sub I grande. Esa es la identidad. Entonces, fíjate que te queda bien, porque te queda el P sub I chico es igual a P sub I grande y el Q sub I grande es igual a Q sub I chico. ¿Está bien? Entonces, si vos suponés que sucede eso, uno puede, digamos, todas esas características las puede concentrar en una ecuación diferencial que se llama ecuación de Hamilton-Jacobi. ¿Sí? Vamos a poner que concentra todo esto que dijimos. Que concentra todo. Obviamente hay que leer el libro, ¿no? Dijimos. Y esto es que h de q1, q2, la derivada de s, porque vamos a llamar a f2 s ahora, pues se supone que existe esta s. La derivada de q1, ¿está bien? De q alfa, ¿sí? Ahí ya estamos viendo que esas alfas son constantes de movimiento. No dependen del tiempo, el q sí depende del tiempo. La derivada de s con respecto a q2 de q alfa t y después el tiempo más la derivada de s con respecto al tiempo, sería esta parte que está acá. Recién escribí esto, ahora estoy escribiendo lo otro, ¿sí? De q alfa y t, todo eso es igual a 0. Esta sería la ecuación de Hamilton-Jacobi. Fíjense que estamos imponiendo en esta ecuación, ¿sí? Algo que, o sea, estamos imponiendo primero una de las condiciones que se tiene que cumplir, que esto que está acá, eso es P1, ¿no? Otra cosa que está acá, esto es P2. Otra cosa que estamos imponiendo es que es muy importante y que lo que, digamos, marca esta ecuación, que sea la ecuación de Hamilton-Jacobi, que esto sea en constante de movimiento. Si no, no sería ecuación de Hamilton-Jacobi. Son constantes, ¿sí? Hasta uno podría obviarlas si quieren en la resolución de algunos problemas. ¿Sí? Esas constantes van surgiendo a medida que uno va resolviendo el problema. O sea que la dependencia temporal, ¿sí? de la función de tipo 2 S solamente está en las Q y en las T. No están las alfas, son constantes, ¿sí? Constantes de movimiento, podemos decirle. ¿Está bien? Todo eso junto, acá también. Todo eso junto es lo que define la ecuación de Hamilton-Jacobi. ¿Ok? Si no, no sería ecuación de Hamilton-Jacobi. Sí. 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 Porque el Q es variable independiente. O sea, cuando vos estás trabajando con una función del tipo 2, ¿sí? El Q es variable independiente. El P grande es variable independiente, ¿sí? Entonces vos tenés que acceder a P chica a través de la variable independiente, que en este caso serían las Q chicas y las P grandes. Pero en este caso las P grandes son constantes de movimiento. O sea, es la única forma que vos puedas acceder, ¿sí? A partir de tus variables independientes.
En esta situación, una variable independiente se hace constante de movimiento por la misma naturaleza del problema, digamos, ¿no? El, pero es básicamente tener que ver las variables independientes. ¿Ok? Bueno, esta ecuación diferencial, bueno, uno podría hacer varios comentarios sobre esto. Esto es una ecuación diferencial en derivadas parciales que son equivalentes a las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿sí? Que son ecuaciones en derivadas ordinarias. Las ecuaciones de Hamilton, ¿está bien? Ahora tenemos ecuaciones en derivadas parciales. Uno tendría que comprobar, ¿sí?, varias cosas acá en términos de que la cantidad de grado de libertad sea la misma, pero uno lo que podría decir mal y pronto es que bueno, vamos a ver cómo sería el proceso con el cual, habiendo resuelto esta ecuación, uno obtiene, ¿sí?, uno de acá obtiene lo que está buscando. Lo que está buscando básicamente son el Q de t y el P de t, ¿no? O sea, uno querría obtener esto. Vamos a ver cómo se obtiene eso, por lo menos mal y pronto con los dedos, después lo vamos a formalizar un poquitito más. ¿Cómo? En primer lugar, bueno, supongamos que de algún modo resuelvo S de Q alfa y t. Podría poner P grande, pero pongo alfa para marcar que esas son constantes de movimiento, ¿sí? Esa es la clave, digamos. Si yo fallo en eso, digamos, esa suposición, todo se vuelve abajo, se derrumba. Pero supongan que yo tengo esto de algún modo. Alguien me lo dice, resuelvo la ecuación diferencial, o por algún otro medio yo obtengo esa información de cómo es esa función, ¿sí? De algún modo lo resuelvo. Entonces, primero, uno podría decir, a ver qué conviene. Uno sabe, entonces, Q sub i, que es beta sub i, que sabemos que son otras constantes de movimiento, se obtienen de esta derivada parcial con respecto a alfa sub i. Con alfa sub i, la derivada con respecto a alfa sub i, estoy derivando el segundo argumento, ¿sí? Podría haber puesto P sub i grande, también no pasa nada. Evaluado en Q alfa y t, ¿ok? Entonces, yo lo que voy a hacer de acá es, de acá se obtiene, ¿sí?, suponiendo que esa ecuación es inversible, suponer que esa ecuación es, o sea, que uno puede invertir esa ecuación para obtener Q en función de alfa, beta y t, o sea, despejo, se puede cambiar de color, despejo Q en función, ¿no?, de i alfa, beta y t. ¿Se entiende, no? Que ahí podría despejar. Este sería mi QI de t que estaba buscando, ¿no? Esto que está buscando acá es esto que está acá. Uno puede despejar esto de una forma que ya más o menos ya hablamos un poquitito. Las condiciones para despejar esto es que el determinante de esta matriz que es la hessiana, ¿no?, es diferente de 0. O sea, que esa matriz se haga inversible. Habíamos hablado un poquitito de eso. Pero uno asume que se pueden despejar las ecuaciones de ahí. La Q de ahí
¿Está bien? Pero para ser un poco más preciso, uno puede despejarlo asumiendo que esa matriz es inversible. ¿Está bien? Ya tenemos entonces las posiciones en función del tiempo, simplemente a partir de este despeje. Después, bueno, ojo, ¿no? Porque en realidad vamos a tener un Q sub i dependiente del tiempo, pero para obtener la solución completa, los alfas y los betas tendría que ser conocidos. Por ahora sabemos que son constantes de movimiento nada más. ¿Está bien? En el medio va a haber un proceso de reconocer cuáles son esos valores de alfa y beta a partir de las condiciones iniciales. ¿Estamos? La otra ecuación que queda es P sub i igual a la derivada de S con respecto a Q sub i, evaluado en Q, alfa y T. Bueno, acá simplemente lo que hago es escribir Q, o sea, eso lo puedo hacer. Este Q lo escribo como el Q que obtuve recién, de alfa, beta y T. Entonces yo lo que obtengo de acá es P sub i en función de alfa, beta y T, y obviamente esto sería un pi de T, cuando yo resolví los alfa y los betas en función de las condiciones iniciales, ¿no? O sea, este alfa y beta, condiciones iniciales. ¿Se entiende cuál es la idea? O sea, uno resuelve esa función S, ¿sí? Y puede encontrar, o sea, ir para atrás con la transformación canónica y obtener las coordenadas y los momentos viejos en función del tiempo a través de este proceso. ¿Ok? Fíjense que no hay otra condición de inversibilidad para obtener el P sub i. O sea, la condición que se tiene que cumplir de inversibilidad es solamente sobre esa matriz que escribí acá. Y listo. ¿Se entendió? Eso sería así a grosso modo lo que es resolver. O sea, no. O sea, es qué pasa una vez obtenido la ecuación de Hamilton-Jacobi, cómo es que se resuelve. Podríamos hablar un poquitito de la ecuación diferencial en sí. Yo no soy experto en ecuaciones diferenciales, ¿sí? Pero lo que se me ocurre decir es que es Hamilton-Jacobi es una sola ecuación, ¿sí? Diferencial en fíjense en cuántas variables tenemos. N más 1 variables, diferencial en derivadas parciales, ¿sí? A lo sumo esas derivadas parciales son de primer orden, ¿sí? Porque fíjense que en la ecuación aparecen solamente derivadas de primer orden, ¿sí? Súper no lineal, digamos, porque eso aparece como momentos y tenemos la energía cinética, tenemos momentos al cuadrado. En derivadas parciales de primer orden de n más 1 variables. Las n más 1 variables son los nq más el tiempo. Los nqs más el tiempo. Entonces uno podría decir, si dejamos n variables fijas y solamente pensamos en una, ¿sí? Uno lo que podría pensar así, me llega a matar a alguno acá, uno puede pensar que si uno piensa en n variables fijas, ¿sí? Y la otra realmente es la variable, uno puede pensar en una ecuación diferencial ordinaria de grado 1.
Por lo tanto, uno tendría una constante de integración por cada una de esas variables, porque ¿sí? La ecuación es de orden 1, la diferencia que queda. Entonces uno lo que tendría es necesariamente n más 1 constante de integración, ¿no? Una por cada variable, debido a que tenemos una derivada nada más, un primer orden de derivación. Constantes de integración. Ahora, una de esas constantes de integración es aditiva. Una de esas constantes de integración es aditiva. Ahora voy a decir por qué. ¿Sí? Y no nos interesa. Básicamente, fíjense que si con eso nos referimos a que si observación, si S es solución, también lo es S más una constante, ¿no? Porque fíjense que en la ecuación diferencial estas solamente aparecen, ¿sí?, las derivadas de S, así que S o S más constante es solución a la ecuación diferencial, así que esa constante aditiva a la que nos referimos no nos interesa, entonces nos quedan solamente n constantes de... Estos son comentarios, ¿no? A nivel de demostración, acá no estoy demostrando nada. Nos quedan solamente n constantes de integración no aditivas, que uno podría identificar que se podrían identificar con las n alfa sub i que habíamos dicho, ¿no? Con los n's alfa sub i, que son los momentos nuevos, o podría también ser n combinación de ellos, digamos, combinaciones linealmente independientes de ellos. ¿Está bien? Pero bueno, ya con eso basta. Listo. Entonces, esta sería la presentación. ¿Cuál es la ecuación que hay que resolver? Uno podría... vamos a resolverla para un caso particular, para saber de qué se trata. Y después podríamos mostrar cómo probamos formalmente que se cumple, ¿sí?, que esto resuelve ¿sí?, las funciones de movimiento para los Q y los P chiquitos. Vamos a plantear un caso sencillo, que es el del oscilador armónico. En el caso del oscilador armónico, mi hamiltoniano, vamos a tomar masa igual a 1. Si tomo masa igual a 1 me queda Q al cuadrado igual a 2. ¿Sí? Y si tomo... ¿sí?, K igual a 1 también, me queda P al cuadrado igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ecuación que yo tendría que resolver, la ecuación de Hamilton-Jacobi, sería Q al cuadrado sobre 2 más
la derivada de S con respecto a P al cuadrado, perdón, a Q, al cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Esto sería la parte del hamiltoniano. H de Q, la derivada de S con respecto a Q, al tiempo, más, acá iría la parte de la derivada de S con respecto al tiempo, y todo esto sería igual a 0. ¿Estamos? Acá vamos a propongo separación de variables. ¿Sí? Acá lo loco que la separación que proponemos de variable no es como un producto de funciones, sino como una suma de funciones. O sea que el S de Q y de T, ahí no pongo las alfas, ¿no? Pero podría ponerlas, pero bueno, no las pongo. Es igual a una función W de Q más una T de T. Por lo tanto, la ecuación me quedaría así: Q al cuadrado sobre 2 más W' al cuadrado sobre 2 más T' va a ser igual a 0. ¿Me siguen hasta ahí? Acá lo de siempre. Paso esto para el otro lado con un signo menos. ¿Sí? Esto depende del tiempo, a lo sumo. Esto depende de Q, a lo sumo, pero como no dependen, o sea, necesariamente esto tiene que ser una constante. ¿Sí? A esta constante la voy a llamar alfa 1. O sea, esto es una, ¿qué es decir acá? Una función de Q y esto es una función de T. ¿Sí? Para que se peguen las dos cosas que son funciones de variables independientes, lo único que queda es que sea igual a una constante. ¿Sí? Entonces, a lo sumo lo que va a quedar es que T va a ser igual a menos alfa 1 por T. Y acá supuestamente podríamos también poner una constante aditiva que nos interesa. No aporta nada, digamos. O sea, no la tenemos en cuenta. Y acá la ecuación que queda es que omega prima al cuadrado sobre 2 más q al cuadrado sobre 2 va a ser igual a esa alfa 1. ¿Está bien? O sea, faltaría resolver W. Despejo W prima me queda esto quedaría la raíz. ¿Sí? Traten de corregirme si pueden. 2 alfa 1 menos q al cuadrado. Por lo tanto, la solución para W sería formalmente la integral listo. O sea, ya tengo el W, ya tengo el T, ¿sí? Ya tengo el S. El S va a ser igual a la integral esta menos alfa 1 por T. ¿Sí? Y yo a partir de esta
esta función S, yo tendría que ser capaz de obtener el Q y el P en función del tiempo, ¿no? El Q de T y el P de T. Bueno, y lo vamos a hacer en función de lo que dijimos antes. Lo primero que habíamos dicho era, bueno, el beta, acá sí, habría un solo beta. El beta podríamos definirlo como la integral de S con respecto a alfa. En este caso sería alfa 1 y beta 1. ¿Sí? Entonces esto me quedaría, ¿sí? Tengo que derivar el integrando. Me quedaría la integral de 1 sobre 2 veces la raíz de 2 alfa 1 menos q al cuadrado por 2 diferencial de q menos t. El 2 se te va con el 2. El divido y multiplico por raíz de 2 alfa 1, me quedaría 2 alfa 1, esto se me va, y acá me queda 1 sobre raíz de 2 alfa 1. ¿Está bien? Y esto que está acá, yo lo puedo pensar como seno, puedo pensar que q al cuadrado sobre 2 alfa es igual al seno de un ángulo, ¿sí? ¿Qué hice mal? A ver, no. Alfa, me conviene hacerlo así. Q sobre raíz de 2 alfa es igual a un seno de un ángulo, ¿sí? Coseno del ángulo, ¿sí? La saqué de factor común, ¿no? Raíz de 2 alfa 1, saqué factor común. La saqué afuera de la raíz, o afuera de la integral, todo. Y la tuve que dividir al q cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Estoy haciendo un cambio de variables. Entonces, si yo hago ese cambio de variables, fíjate que me queda el diferencial de q. O sea, todo esto me queda... Esto que está acá. Me queda igual a coseno de phi diferencial de phi. ¿Está bien? Y lo que está abajo me queda 1 menos seno al cuadrado de phi raíz, o sea, coseno de phi. ¿Sí? Me queda coseno sobre coseno. Y esto me queda justito la integral de... o sea, me queda un coseno en el numerador y un coseno en el denominador, se cancelan. Diferencial de phi menos t. Por eso se enseña oscilador. Porque es fácil. Bueno. Listo. Esto es igual. Perdón, el 1 sobre cosa no está. Ya lo usé. Entonces me queda que beta 1 es eso. O sea que beta 1 es igual a phi. Phi es igual a beta 1 más t. ¿Sí? Entonces, seno de phi es igual a seno de t más beta 1, pero el seno de phi es q sobre raíz de 2 alfa, me queda q es igual a raíz de 2 alfa
por el seno de t más beta 1. Alfa 1, habíamos llamado alfa. Ok, entonces ya tengo, digamos, un Q que depende del tiempo, también depende de las constantes de integración, de la constante de integración alfa 1, la otra constante de movimiento, el beta 1, y es un oscilador que oscila a frecuencia 1. Está bien que oscila a frecuencia 1 porque habíamos supuesto que todos los parámetros eran 1. ¿Está bien? Y después para obtener el P, hacemos la otra ecuación. La otra ecuación era, dijimos P es igual a la derivada de S con respecto a Q. ¿Está bien? La derivada de S con respecto a Q es la derivada de la integral que era raíz 2 alfa 1, antes que me olvide, menos Q al cuadrado, diferencial de Q, menos alfa 1t. ¿Está bien? La derivada, ¿sí? Ahí me queda directamente el integrando. Entonces me queda raíz de 2 alfa 1 menos Q al cuadrado. ¿Sí? El alfa 1 y el t no dependen de Q, me queda eso nada más. Y bueno, ahí hago lo mismo que antes, saco factor común raíz 2 alfa 1, raíz de 1 menos Q sobre raíz 2 alfa 1 al cuadrado, 2 alfa 1, y ahí reemplazo el Q por lo que es. ¿Sí? Ahí en la raíz me queda la raíz de 1 menos seno al cuadrado. Es coseno, me queda coseno de t más beta 1. Este sería el P. Obviamente estamos haciendo osciladores, algo... o sea, si bien es un caso sencillo, ya está mostrando, digamos, la complejidad que tiene trabajar en Hamilton-Jacobi. ¿Está bien? Bien. ¿Estamos? Veamos ahora cómo es que, o sea, formalmente, Hamilton-Jacobi implica, ¿sí?, que Q punto sub i es igual a la derivada de h p sub i y p punto sub i es igual a menos la derivada de h con respecto a q sub i, ¿sí? Que es la idea. Vamos a demostrar eso. ¿Alguna preguntita antes? ¿Se entendió el ejemplito? Sí. Sí. Claro, sí, nada más que al revés. Al revés sería, o sea, es mucho más largo porque es toda la historia de las transformaciones canónicas en el medio, ¿no? Sí, pero sí tendrían que ser equivalentes. Sí, 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 el sistema tiene solución. O sea, podría ocurrir, estoy pensando si uno puede resolver un problema por ecuaciones de Hamilton y no lo puede resolver porque no es integrable a través de Hamilton-Jacobi. Me imagino que si es integrable en un caso va a ser integrable en el otro. ¿Está bien? Pero esas cosas están muy lejos de mi alcance, Andrés. ¿Está bien? Pero formalmente sí.
Normalmente no. O sea, físicamente si es... si se puede resolver en uno, tendría que poderse resolverse en el otro y tendría que dar la misma solución. Y tendría que ser equivalente. ¿Está? O sea, no te estoy contestando nada. Pero en principio sí. Igual no importa, se entiende, digamos, que hicimos un largo camino para ir de ecuaciones de Hamilton a Hamilton-Jacobi. ¿Sí? Ese largo camino, ¿sí?, involucra en el medio las transformaciones canónicas. Si vos querés ir para el otro lado, es ese camino que ya lo hicimos de cierta manera. ¿Está bien? Lo que sí metimos algunas hipótesis que no son tan, digamos, obvias. Por ejemplo, que exista esa función S. ¿Sí? Que exista esa función S significa que el sistema sea integrable, ¿sí? Y hay todo un problema con la integrabilidad de los sistemas, ¿sí?, que serían los próximos temas de 7 cursos se extendiera, digamos. ¿Está bien? Es más, la gran cantidad de sistemas físicos, ¿sí?, no es integrable. Los sistemas que son integrables son sistemas que uno podría decir que una gran minoría. Entonces todo el desarrollo posterior de esta teoría tiene que ver con la posibilidad de resolver esos problemas, esos sistemas que no son en principio integrables. ¿Está bien? Bueno, demostración. Con un sistema en donde la ecuación de Hamilton-Jacobi tenga, o sea, que la solución de Hamilton-Jacobi exista. ¿Está bien? ¿Ok? Ahora quizás veamos un poquitito de eso. Podríamos introducirlo un poquitito cuando veamos la función principal de Hamilton. Claro, vos tenés un problema, un sistema tan complejo que no, ¿sí?, que no puedas ser capaz de resolverlo, digamos. ¿Está bien? O sea, la ecuación diferencial la tenés, pero que la puedas resolver es otra cosa. Exacto. Exacto. Bueno, veamos. Y arranquemos con Lemos. Acá sí estoy copiando a Lemos, cualquier cosa. Lo primero que podríamos decir es, ponerle que queremos ver esto. Uno sabe que el Q sub i, o sea, habíamos dicho que para obtener el Q sub i uno usaba esta ecuación. Beta sub i igual a la derivada de S con respecto, ¿sí?, a alfa sub i. Usaba esta ecuación. Ahora, ese S depende de Q, que depende del tiempo, de los alfa, que no depende del tiempo, y del tiempo, que depende del tiempo. Si yo derivo con respecto al tiempo eso, ¿sí?, o sea, a esto le aplico la derivada con respecto al tiempo, ¿sí?, eso que me va a quedar 0 es igual a la derivada de S con respecto a alfa sub i, derivo el primer argumento, acá quedaría un cuadrado, la derivada con respecto a el i no lo puedo usar porque ya lo usé, QJ por QJ punto, ¿estamos? Más
La derivada con el segundo argumento no, porque el alfa es un constante de movimiento. Y me quedaría la derivada de s con respecto a alfa i al cuadrado, la derivada con respecto al tiempo. Ese sería un primer resultado. Otra cosa que tendría que usar es la ecuación de Hamilton-Jacobi. La ecuación de Hamilton-Jacobi me dice que h, ¿sí?, de q más la derivada de s con respecto al tiempo es igual a 0. Entonces, para que me quede, para que yo pueda usar esa información, fíjense que acá tengo el alfa i, ¿sí? Entonces yo derivaría todo esto con respecto a alfa i. ¿Sí? Y el alfa aparece... A ver si está bien eso. Sí. Y el alfa aparece acá adentro. Nada más. Aparece acá y acá también, ¿no? Entonces eso me va a quedar la derivada de h con respecto al segundo argumento. La derivada de h con respecto al segundo argumento es la derivada con respecto a p sub i. El i ya lo estoy usando, así que no voy a usar el j. Está bien, estoy derivando con respecto a alfa i. ¿Sí? Y la derivada de lo de adentro sería la derivada de s con respecto al q sub j. A ver qué estoy haciendo mal. No, perdón, hice cualquiera. Cualquiera. Hago la derivada de h con respecto a pj. Yo quiero derivar con respecto a alfa i. Ahí dentro del segundo argumento está el alfa i. ¿Sí? Y esto sería la derivada del cuadrado de s, la derivada del qj, pues ese derivada de s con respecto a qj sería el pj precisamente, y la derivada del pj con respecto a alfa i sería esto. Ahí sí. ¿Ok? Más la derivada del cuadrado de s, la derivada del alfa i. Todo eso igual a 0. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, resto las dos ecuaciones recuadradas. ¿Sí? Uso que las derivadas parciales mixtas son iguales. Entonces me va a quedar que 0 es igual. Fíjese, la parte derecha se cancela, la derivada temporal es la misma. Me queda que q.j menos la derivada de h con respecto a pj es la derivada qj. Bueno, uno puede pensar a esto como, ¿sí?, para que quede más limpito, lo pongo de este lado, lo pongo de este lado. Esto lo puedo pensar como una matriz AIJ, 0 esto como un vector BJ. ¿Sí? Yo supongo que esa matriz es inversible, ¿sí? Multiplico por la inversa a la izquierda.
¿Está bien? Entonces si yo multiplico acá por la inversa, es a a la menos 1, y ahí los índices que tendría que usar tienen que sumar sobre i, ¿no? Entonces, KI, ya que está practicando un poco de los subíndices, me queda a a la menos 1, KI por 0, ¿sí? Sumatoria sobre i, eso va a dar 0, va a ser igual a menos 1, KI, AIJ, BJ, ¿está bien? ¿Esto qué es? La delta KIJ, KJ, esto va a ser igual a BK. O sea que el BK va a ser igual a 0 para todos los 3K, digamos, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3. Suponer que la matriz inversa, sí. O sea, estoy mostrando, o sea, lo que quería hacer es, podría haber dicho de entrada, ya habíamos dicho que, ¿sí? El determinante de esa matriz, que sería la hessiana, ¿no? Es no nulo, por lo tanto podríamos usar una matriz, multiplicar por la matriz inversa, ¿sí? Y mostrar que eso que está entre paréntesis es igual a 0, para cada j. Pero bueno, para practicar un poquitito el manejo de índices, lo que hice es, bueno, ¿cuál es esa matriz inversa? ¿Sí? ¿Y qué índices habría que poner convenientemente para hacer ese proceso? Entonces, lo que hice es multiplicar por izquierda por a la menos k sub i, y a la vez, si querés, hacer una sumatoria sobre i. ¿Está bien? Cuando vos haces eso, obviamente cuando sobre el 0 va a dar 0 eso, ¿sí? Y sobre la parte derecha lo que vas a tener es esto. Eso es lo que quería mostrar. ¿Está bien? ¿Está bien? Fíjate que el J ya lo estoy usando. ¿Sí? El J ya lo estoy usando. Me voy con tu capera. El J ya lo estoy usando. Entonces no lo podía usar. No, el I no lo estoy. O sea, el I lo tengo fijo. ¿Sí? O sea, el I no es un índice mudo ahí. ¿Está bien? Entonces yo aprovecho el I. O sea, cuando vos haces un producto escalar, ¿sí? Y esto es importante, ¿no? Si vos tenés un A sub I, ¿está bien? Eso es un número que dependerá del valor de I. ¿Está bien? Es la componente iésima del vector A. ¿Ok? Y si querés hacer el producto escalar con B, ¿sí? Vos tenés acá, esto sería un A. Si querés hacer el producto escalar de B con A, ¿sí? Vos lo que haces es BI a I. ¿Sí? Podés usar J, pero el J no lo puedo usar porque ya está usado, ¿sí? Pero en ese caso sí lo podrías usar al I. ¿Se entiende? ¿No? ¿Los demás cómo andan con eso? Y los demás jueguense, che, díganme. La idea es dejarlo mal parado a Andrés también, ¿eh? No, a ver. Pongamos explícitamente las sumatorias. Acá quedaría sumatoria sobre J. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Y quedaría la sumatoria sobre I. O sea, nada me impide hacer esa sumatoria sobre I.
¿Ok? Entonces, como paso intermedio, primero reconoceme que esa sumatoria sobre i que puse ahí al costado, ¿sí? Lo puedo hacer. Sí. Sí. No, porque es otra matriz. No es la misma matriz. O sea, vos tenés... Vectorialmente esto sería así, ¿no? ¿Ok? Vos después agarrás otra matriz, la inversa, y lo multiplicás por izquierda. Te queda a menos 1 por 0 es igual a menos 1 por a por b. ¿Ok? A nivel de índices, esto que hicimos acá, escribo lo mismo que escribí arriba a nivel de índices. ¿Sí? Está perfecto que pregunte Andrés Vegar. Porque es toda la clave, digamos, de por qué a mí me facilita, digamos, darlo. Sería. Entonces, si vos querés el índice, si queremos poner otro índice, beta, alfa beta, no, justo estoy usando el de arriba. Beta, alfa beta, ¿está bien? Vos lo que querés, cuando vos multiplicás del otro lado, ¿sí? Acá tenías el beta, el alfa beta, acá tenés que hacer una contracción si querés del gamma alfa. ¿Está bien? Acá estoy multiplicando por gamma alfa. Vos vas a tener una contracción ahí y una contracción acá. ¿Ok? Entonces el gamma sería el K acá en este caso. ¿Sí? Y el I sería mi alfa. ¿Ok? Fíjate que acá, o sea, ¿por qué te digo que no es la misma matriz? Porque son dos diferentes, vos la estás multiplicando y después te da una delta, ¿no? O sea, esta A-1 no es la misma matriz que esta. ¿Ok? Vos las multiplicás y te da la identidad después. ¿Mm? Bueno, cualquier cosa después lo vemos. Sí. No, a ver, mira. Entiendo. A ver, espera. Fíjate, suponete que vos tenés A y J. ¿Ok? Suponete que la matriz es ortogonal. Si la matriz es ortogonal y le cambió los índices, ¿sí? Si haces esta cuenta, ¿qué te tendría que dar? Te daría la traza. Claro. Entonces, si vos realmente, vos querés que te dé, o sea, cuando vos des A menos 1 por A y querés que eso te dé la identidad, ¿está bien? Vos lo que haces acá es, por ejemplo, si querés calcular la componente alfa beta de la identidad, ¿sí? Lo que haces acá es gamma beta y acá alfa gamma. ¿Está bien? Y vos tenés acá
la suma sobre gamma. Claro, ¿está bien? Son dos matrices diferentes, ¿sí? Por más que sea la traspuesta, la inversa, no importa. ¿Sí? Estos índices que están acá tienen que quedar libres. ¿Está bien? Y tenés que tener una sumatoria en el medio. No podés darlo vuelta así nomás. ¿Sí? Esto cualquier cosa, bueno, está bueno que haya surgido esto, después cualquier cosa lo vemos un poquitito más, ¿sí? A nivel práctico. ¿Ok? ¿Sí? Esto es manejo de... Sí, sí. Esto tiene un número. Porque acá tenés... Claro, acá te queda. Esto va a ser igual. Exacto. Claro. Y si es... te va a dar 3. Claro. Si es justamente es ortogonal, digamos, te da 3. ¿Está bien? Es muy diferente esta cuenta que está acá a esta que está acá. ¿Mm? Claro. Claro. Claro, bueno, sí, eso sí, después hacer. ¿Está? Eso sería el delta, el de la derecha, la izquierda te da 3, la derecha te da la delta de Kronecker. ¿Está bien? Porque es la componente alfabeta de la matriz de identidad. ¿Sí? Bueno, después cualquier cosa lo practicamos eso, chicos. ¿Mm? Bueno, a todo esto, listo. Entonces, todo esto para decir, o sea, teníamos esto para practicar un poquitito, no sé, para... Quizá venía bien, creo que vino bien entonces, porque si se presenta esa pregunta... ¿Mm? Lo que había dicho acá es a esto llamarlo A y J, a esto BJ, ¿sí? Entonces hay una sumatoria sobre J involucrada ahí, ¿está bien? Esto es lo mismo que poner, si quieren, AI1 por B1 más AI2 por B2 más AI3 por B3 es un sinónimo de eso, ¿ok? Entonces cuando yo digo multiplicamos por izquierda por sumatoria AKI acá, ¿sí? A menos 1. Lo que estoy diciendo es multiplico por izquierda por a la menos 1 K1, ¿está bien? Más a la menos 1 K2, ¿está bien? Pero cuando el I va cambiando, ¿no? No se va quedando, para no confundir. Se me chisma. Entonces, me quedaría, ¿sí? Me quedaría así. Uy, me metí, me metí en el fango, ¿eh? Entonces me quedaría 0 va a ser igual a acá me quedaría, bueno, 1i por i1, ¿sí? Por b1 más a1i por a2 menos 1 por b2, ¿está bien? Más a la menos 1
por 2i, perdón, 1i por i3, b3, ¿está bien? Eso, y acá, eso lo dices cuando el k vale 1, ¿sí? Y lo mismo, bueno, y ahí lo que hago es variar el i. Si yo varío el i, sumo sobre esto. Acá k vale igual a 1. ¿Sí? Y cuando hago la sumatoria sobre i, me tiene que dar lo que tiene que quedar. Pero bueno, no voy a seguir. Vamos a asumir que es así. De cualquier cosa lo ponemos anexo o hacemos algún ejercicio. ¿Sí? Podría haberlo planteado matricialmente, o sea, o vectorialmente. Si lo planteo vectorialmente queda inmediato, ¿no? Si uno lo plantea vectorialmente es casi automático. Pero bueno, la idea también era practicar un poco con los subíndices. Si uno lo plantea vectorialmente, queda 0 es igual a por b. ¿Sí? Supone que esa matriz es inversible porque la hipótesis de laburo por 0 es igual por a por b. Entonces b es igual a 0. Entonces b, ¿sí? 1, b2 y b3 se anulan. Entonces q.j es igual a la derivada de h con respecto a pj. Para j igual a 1, 2 y 3, que es lo que queríamos llegar. Esa es una de las ecuaciones de Hamilton. Les dejo a ustedes la otra, probar la otra. La otra era p.j es igual a menos la derivada de h con respecto a qj a partir de Hamilton-Jacobi. Acá obviamente usamos como hipótesis, ¿sí? Acá usamos que es, ¿no? Es lo que primero que habíamos dicho al principio de todo, ¿sí? Al principio de todo habíamos dicho que esto, ¿no? Esta condición que está acá es la misma, ¿sí? Que sea inversible, ¿no? Que el determinante de esa matriz sea diferente de 0. Bien, avancemos. Uno podría hablar un poquitito de cómo encarar el tema de la separación de variables en Hamilton-Jacobi, pero ya que estamos tan cerquita de cumplir con todo lo que habíamos dicho de dar, terminemos con la función principal de Hamilton, que desde el punto de vista teórico me parece lo más lindo. Viendo qué significa esta S. O sea, eso tiene que ver con cómo podemos interpretar físicamente la solución, ¿sí? A la ecuación de Hamilton-Jacobi. Y a partir de la interpretación física a la solución de Hamilton-Jacobi, uno lo que podría hacer es darle otra perspectiva, digamos. Fíjense, bueno, esto formalmente sería, creo que se llama función principal de Hamilton. ¿Estamos bien con el tiempo? Llegamos a... ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Algunos se me van a ir? ¿Se me van a ir todos? ¿O...
Muy bien, Juan. Bien. Uno podría encarar, digamos, este tema de qué es S de Q alfa y de T, ¿sí? Haciendo esta cuenta. La derivada de S con respecto al tiempo, la derivada total de S con respecto al tiempo, ¿sí? Si uno hace eso, ¿sí? Y piensa que la dependencia en el tiempo y de vuelta la marca, digamos, en esta función es que las alfas son constantes de movimiento, o sea que la única dependencia en el tiempo está en el Q y en el T, obviamente, uno tendría que hacer esta cuenta. Q sub I por Q punto sub I más la derivada de S con respecto al tiempo. ¿Ok? Y dado que esto es P sub I y que esto es K menos H, ¿sí? Porque eso es lo que marcaba una transformación del tipo 2, pero además, ¿sí? Esto es igual a 0, y esto es igual a 0 básicamente porque las alfas son constantes de movimiento, ¿no? Esa era la marca, digamos, de que era una solución de Hamilton-Jacobi, ¿sí? Lo que nos queda es que esto va a ser igual a P sub I, Q punto sub I, menos H. ¿Ok? O sea que esto es, ya sabemos cuánto va que es el lagrangiano. Pero ese lagrangiano básicamente, ¿sí? Calculado en las funciones de movimiento, las trayectorias reales, digamos. ¿Está bien? Pero bueno, podemos escribirlo así. Diferencial de S, diferencial de T es igual a L. Entonces, el S podríamos escribirlo como la integral en el tiempo de L por diferencial de T. O sea, uno podría pensar directamente que, ¿sí? Mi solución a la ecuación de Hamilton-Jacobi es la acción. ¿Sí? La solución de Hamilton-Jacobi es la acción. Esto está bárbaro, ¿sí? Uno dice, bueno, ya está, calculo la acción y yo ya sé cuál es mi problema, ya tengo resuelto el problema. El problema es que los problemas son que para calcular la acción, ¿sí? Tengo que conocer la función de movimiento, o sea que ya tengo que tener resuelto el problema. 1. ¿No? Porque todo esto está hecho sobre las soluciones, ¿no? Tengo que tener resuelto el problema, ¿no? Pues tengo que conocer las funciones de movimiento. ¿Sí? Que es lo que yo quiero obtener. Y segundo, uno puede tener problemas de interpretación. O sea, interpretar bien ese. Porque la acción a la que nosotros estábamos acostumbrados eran acciones que solamente dependían del tiempo, ¿no? O sea, S era dependiente del tiempo, cuando teníamos el principio variacional o incluso cuando usábamos la acción en el teorema de Nether, ¿sí? Eran funciones que dependían del tiempo nada más, y en cambio acá la acción que estamos considerando son funciones que dependen de Q,
¿sí? De, bueno, alfa y de t. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo uno compatibiliza la idea que tenía anterior de acción con esta nueva idea de acción? Sí, que ahora depende de las coordenadas. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a hacer es eso ahora. Mánquenme un segundito. Interpretación correcta. Y vamos a ver que con esta interpretación correcta, precisamente es solución de Hamilton-Jacobi. La interpretación correcta es la siguiente. Vamos a definir S de Q. En vez de trabajar con alfa, vamos a trabajar con otra constante de movimiento que tiene un sentido físico más definido. Q0 y de t. Y vamos a definir esto como, ahora voy a definir qué es cada una de estas cosas, la integral entre 0 y t del lagrangiano calculado en q barra de tau, la derivada de q barra con respecto a tau evaluado en tau, y tau diferencial tau, donde q barra, ¿sí?, de tau es la solución física al problema físico, ¿sí? O sea, es cuando nosotros usamos el principio variacional, ¿no?, el de Hamilton, ¿se acuerdan que teníamos funciones matemáticas y funciones físicas? Las funciones físicas eran las que minimizaban la acción calculada para todas las funciones matemáticas, ¿no? Entonces, el Q barra este es precisamente la solución del problema. Es la solución física al problema cuando, ¿sí?, acá podemos poner T0 para hacerlo un poquitito más general. La solución física al problema cuando los extremos, ¿sí?, del recorrido, ¿sí?, esas funciones de movimiento coinciden con Q0 y con Q. O sea, cuando Q0 va a ser igual al Q barra evaluado a tiempo T0, ¿sí?, y el Q va a ser igual al Q barra evaluado a tiempo T. Entonces, son todas trayectorias físicas. Lo que sí cambia en esas trayectorias físicas son las posiciones iniciales y las posiciones finales. O sea, si yo tengo, este es mi espacio de configuración, no, este directamente es Q versus T, ¿sí?, y arranco en T0 y termino en T, ¿está bien? Tengo un problema físico definido. Esta es mi trayectoria, pónganle, esta es mi trayectoria física, mi función de movimiento físico, ¿sí? Y uno lo que podría hacer es variar, por ejemplo, el Q. O sea, esto sería mi Q y este sería mi Q0. Pero si yo lo varío a otro Q a un mismo instante final, la trayectoria física podría tranquilamente, ¿sí?, cambiar. Las dos son trayectorias físicas, no son variaciones entre trayectorias matemáticas, entre funciones de movimiento matemáticas. ¿Está bien? Son físicas. Y pueden pensar, por ejemplo, en caída libre. Si quieren caída libre, uno puede tener
velocidades iniciales diferentes que coinciden con una posición inicial igual, ¿sí? Y terminan en posiciones finales diferentes, ¿no? Pero son todas trayectorias físicas. Entonces lo que estamos haciendo acá es calcular la acción, ¿sí? Sobre trayectorias físicas que tengan una posición inicial y una posición final bien definidas. Esa sería la dependencia básicamente de la acción en las coordenadas, ¿sí? Pensando en posiciones iniciales en t0 y posición final en tiempo, digamos, llamado t. Eso que está ahí es la solución, ¿sí? A la ecuación de Hamilton-Jacobi cuando existe. Hay situaciones en las que no existe esa solución, pero cuando existe esta solución es solución a la ecuación de Hamilton-Jacobi. Y eso lo vamos a probar. ¿Ok? ¿Se entiende la interpretación? Esto es lo que se llama integral de camino de Feynman. Y bueno, ya por solo hecho de llevar la palabra Feynman es recontra importante, sobre todo porque con esto hizo lo que hizo en mecánica cuántica, no en este contexto, ¿sí? En mecánica cuántica cada uno de estos caminitos, ¿sí? Tenía su peso probabilístico, ¿ok? Y tenía su realidad, digamos. Bueno, ¿se entendió más o menos la idea o alguna devolución? ¿Sí? No. No hay nada del otro mundo, es muy difícil. Bueno. Creo que sí, bien, bien. Bueno, entonces veamos qué solución. Para ver qué solución, a ver si sale, uno lo que tendría que hacer es, bueno, ya que estamos con ese gráfico, fíjense que uno podría pensar en cómo es la variación, ¿sí? De esa delta S cuando uno tiene un delta Q. Uno podría decir S de Q más delta Q, mantengo fijo Q0 y T menos S de Q, Q0 y T. A nivel de la integral, fíjense que ese delta Q que está ahí representa una variación sobre lo que sería la posición final, ¿sí? Manteniendo fijo el tiempo T. Entonces uno lo podría interpretar desde dentro de la integral, como L, uno tendría la integral calculada para un K barra más delta Q barra, ¿sí? Una integral calculada sobre una derivada con respecto a tau de Q barra más delta Q barra. ¿Sí? Se entiende que ahora que esto es delta Q, ¿sí? Pero el delta Q barra es, el Q barra es toda esta función, ¿sí? Y el Q barra más delta Q barra es toda esta función, ¿no? Que va dependiendo del tiempo, ¿sí? Son dos soluciones físicas, por eso le ponemos el barra, ¿está bien? Pero son diferentes porque tienen diferentes posición final. Entonces, si uno tiene esto, el tiempo queda fijo, ¿no? Básicamente por esto. Estamos haciendo este cálculo. Diferencial de t menos la integral de L Q barra el tau. Ah, perdón, sí, tenés razón.
por la hora, básicamente. Sí, ¿dónde puse T? Ah, muy bien, Andrés. Entonces, bueno, ahí hacemos lo de siempre, ¿no? Termina siendo un desarrollo de Taylor a primer orden, evito el epsilon al cuadrado es igual a 0, ¿sí? Y me queda la derivada de L con respecto a Q, todo integral, diferencial tau. La derivada de L con respecto a Q, delta Q barra, más I, la derivada de L con respecto a P sub I, delta Q barra, derivado, vamos a ponerlo así. La derivada es con respecto a tau, se sobreentiende ahí. Y listo. Esto que está acá, yo lo puedo pensar, paso la derivada para afuera, me queda la derivada con respecto a tau, derivada de L con respecto a P sub I, por delta K barra I, menos menos lo que sobra. Y lo que sobra es la derivada con respecto a tau, lo de siempre, ¿no? Delta Q barra I. Entonces, como esto ya dijimos son Q-barras, por ser Q-barras son soluciones físicas, ¿sí? Esto es el... Perdón, acá me confundí de formalismo, ¿no? Q.I, ¿no? Y metí lagrangiano con el hamiltoniano mezcla. Q.I, listo. Y acá Q.I. Entonces, bueno, usando que estas son soluciones, o sea, las ecuaciones de Euler-Lagrange se tienen que cumplir porque estamos sobre las soluciones físicas, ¿sí? Esto se te va con esto. ¿Ok? Y entonces me queda justo un diferencial exacto. Integrar en un diferencial exacto es fácil y eso me va a quedar la derivada de L con respecto a Q punto sub I, ¿sí? Si quieren, bueno, por delta Q barra I entre 0 y T. Entre 0 y T, este delta S me queda igual a la derivada de L con respecto a Q punto sub I por delta Q I. O sea, pues en este caso sería el delta Q, porque sería la posición final. Posición inicial la dejamos fija sobre delta Q. O sea, que de acá obtenemos que la derivada de S con respecto a Q sub I, ¿sí? Es P sub I, porque esto que está acá es P sub I. Que sería, ¿sí?, una de las primeras condiciones que uno tendría que cumplir con Hamilton-Jacobi. Para seguir adelante uno tendría que ver que, bueno, qué pasa con esta función cuando yo la derivo con respecto al tiempo de forma total. ¿Sí? Si yo hago eso, ya vimos que eso da L, pero además, ¿sí?,
podemos usar eso que obtuvimos recién acá. Y esto va a dar, ¿sí?, la derivada de S con respecto, ¿sí?, el Q0 es una constante, ¿sí?, solamente quedaría la parte del tiempo, Q sub i o Q punto sub i más la derivada de S con respecto a t, ¿sí? Esto es igual a P sub i por Q punto sub i. Estamos siempre como dando vueltas sobre lo mismo. Esto es la derivada de S con respecto al tiempo. Antes habíamos mostrado que esto era igual a L, al lagrangiano. Que si igual al lagrangiano significa que es igual a P sub i por Q punto sub i, ¿sí?, menos H, ¿sí? Entonces, de esta igualdad, lo que se obtiene, los P sub i, Q punto sub i se cancelan y queda entonces que H más la derivada de S con respecto al tiempo es igual a 0. ¿Está bien? O sea, cumple Hamilton-Jacobi. Listo. Esto para dar una interpretación. No sé si lo lindo, vos, alguno lo que podría hacer ahora es ver una cosa que podría parecer rebuscada. Es, por ejemplo, agarrar un caso donde uno tenga una solución conocida, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de caída libre, la solución es hiperconocida, ¿no? La función de movimiento es una función de un movimiento cuadrática en el tiempo, ¿sí? Podría preguntarse, bueno, ¿y cuál es, ¿sí?, la función S correspondiente a una caída libre? Y ver si esa función S, poniéndolo en la ecuación de Hamilton-Jacobi adecuado, es solución. ¿Se entiende? Entonces podríamos tomar como ejemplo, y con esto terminamos. Ejemplo. Sí. Entre 0, T0 y T. En una parte puse T0, ¿sí?, y en otra parte puse T. Esto lo vamos a decir cuando yo calcule, ¿sí? Claro, pero está bien, estaba fija en T0, así que cuando uno hace eso, ¿sí?, que te queda el delta Q en la parte final. ¿Está bien? El Q0, acordate que no lo variábamos acá. Hicimos solamente la variación en delta Q en la posición final, en el Q final, ¿no? Entonces cuando haces el delta S te va a quedar así. ¿Está bien? Este no aporta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque te quedaría menos delta Q0 acá. Y esto es... no va. Y el Q barra el Q es... claro, es el valuado, claro. Cuando evaluás. ¿Está bien? Lo borro porque va a confundir, ¿no? Sí, 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 señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, ¿entienden? Vamos a poner como ejemplo caída libre. En caída libre, la solución Q de t es conocida. La solución en caída libre de Q de t es, ¿se acuerdan? A, voy a ponerlo así, más B menos G por t al cuadrado. Vamos a poner, no, está bien, t al cuadrado. Esa es la solución. ¿Está bien? Uno podría pensar, bueno, pensando ya directamente en cómo definimos las cosas antes, podría pensar que esto es mi Q barra de tau. Y acá hay un tau.
una constante A más una constante B, tau, menos G sobre 2 era, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿cómo a partir de esto yo puedo obtener S como función de Q, Q0 y T, ¿no? ¿Cómo lo podría obtener eso? Entonces uno lo que puede hacer primero es hacer la integral, no preguntarse mucho sobre Q y Q0, hacer la integral. La integral entre 0 y t, vamos a poner t0 igual a 0 por simplicidad. Entonces, uno podría preguntar, ¿sabes? Lo que quiero saber es, ¿cuánto vale esto? Y lo otro que quiero saber es solución de Hamilton-Jacobi. ¿Está bien? O sea, podría responderme esas dos cosas. La solución de Hamilton-Jacobi para este caso particular, ¿qué sería? El de caída libre. O sea, en una sola dimensión, Hamilton-Jacobi sería energía cinética, ¿sí? La energía cinética sería la derivada de S con respecto a Q al cuadrado sobre 2m más la energía potencial, que es mgh ¿sí? Más la derivada de S con respecto a t igual a 0. ¿Está bien? Entonces uno podría preguntarse eso. A ver si contesta estas dos cosas. ¿Cuánto vale S y si S es solución de esta ecuación? Vamos a preguntarnos eso. Entonces, les anticipo. Dentro de este A y B, en A y B va a estar la dependencia en Q, Q0 y T. ¿Está bien? Pero olvidémonos de esa dependencia por ahora y hagamos la cuenta, digamos. Hagamos el cálculo de la acción suponiendo que dentro del A y el B están los parámetros de eso que parecen complicar un poquitito las cosas. Entonces, yo hago la cuenta, la integral de L diferencial de T entre 0 y T, diferencial de tau, ¿sí? Esto sería la integral de la energía cinética, es lo que está arriba. La energía cinética, acá tendríamos Q barra punto de tau sería, ¿sí? B menos G sobre tau. Podría haberlo hecho con el B igual a 0, bueno, pero ya está. G sobre 2, G tau. Uy, va a ser un lío. Les muestro... Me voy a equivocar, ¿sí? Les muestro esto hecho en el matemática. Les muestro dónde lo colgué. Fíjense ahí donde dice ejemplo de función principal de Hamilton. A ver si ahí se ve. Sí.
Acá hay un ejemplo para un oscilador. Ejemplo 2, caída libre. ¿Sí? Fíjense. Planteo ahí el Q, acá simplemente el Q se llama Q2 porque es del ejemplo 2. ¿Sí? Acá resuelvo, ¿sí? Cuánto vale el A2 y el B2, ¿sí? En función de lo que sería la posición inicial Q0, ¿sí? Y la posición final Q. Resuelvo el A2 y el B2 y me quedan estos valores. A2 me queda Q0 y B2 me queda esta cantidad. Calculo la función S a partir de la integral en lagrangiano, ¿sí? Esto sería la energía cinética, esto sería la energía potencial, porque elegí m igual a 1 y g igual a 1, me quedaría, esto sería energía cinética menos potencial, esto sería la integral del lagrangiano, y calculando esto, ¿sí? La función principal de Hamilton me quedaría este valor. ¿Se entiende? Esto es una cuenta que hay que hacer. No son cuentas difíciles, pero ya a esta altura, ¿sí? Me iba a equivocar seguro. Bueno, y después veo que cumple la ecuación de Hamilton-Jacobi, ¿sí? Energía cinética más energía potencial más la parte esta da 0, true. A ver, y ya estamos terminando. ¿Ok? Me escribió alguien, seguramente ya se tienen que ir. Nos vemos. Listo. Queda grabado. Cualquier cosa nos vemos hoy a la tarde porque hoy a la tarde voy a la uni. Hasta luego. Vamos, espero que lleguen a comer. Chao.